Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, sinceramente. Es un placer y es un verdadero placer para mí exponer la palabra de Dios. Yo sé que en este momento todos tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Se oye bien. Pero lo más importante, mis queridos hermanos, es que tenemos el consuelo que nuestro Señor Jesucristo pone en nuestro corazón. Yo sé que es difícil, pero en este momento, Padre, el bendito del Señor, que en este momento, el Señor lo que nos quiere enseñar es que no es tanto abrir la mente, es que abramos el corazón. Y esto es lo que nos dice en esta predicación. Esta predicación la hemos llamado: debemos ser bendición para los demás. No es que quieras o no quieras. Es una necesidad del cristiano de ser bendición a los demás. ¿Por qué? Porque si Cristo está en tu corazón, tienes el Espíritu de Cristo. El amor de Cristo está en tu corazón. Y aunque tú estés pasando por muchos problemas, tu corazón debe estar abierto para servir, para amar, para proteger, para ayudar. Esto era lo que hacía Jesús. Incluso a veces él pasaba horas sin comer con tal de hacer la voluntad del Padre que le había mandado hacer. Vamos a analizar estos versículos, mis queridos hermanos, y seguimos con el libro de Juan en el capítulo 21, pero ahora vamos a ver del 15 al 17. Es interesante realmente ver y pensar, mis queridos hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro de una forma tan especial, una forma muy especial, para que él pueda desarrollar para lo que Cristo los preparó. Pero esto trae a colación, pensando en nosotros también. Pero bueno, ¿y nosotros? El Señor también quiere que nos preparemos. Porque si el Espíritu de Dios está en tu corazón, tú tienes por necesidad que hacer obras buenas. Porque el Espíritu de Dios te impulsa. A veces uno no quiere y ves que alguien necesita ayuda, pero sientes en tu corazón una tristeza y el deseo de ayudar. Ese es la actuación del Espíritu Santo en el corazón. Vamos a leer la palabra, mis queridos hermanos, en el libro de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Yo quisiera que lo leyéramos juntos. Y aprovechando, vamos a leer hasta el 19. Ya que estamos todos, vamos a leerlo juntos. Yo empiezo, ustedes continúan y al final nos unimos. Dice la palabra de Dios. Ya lo tenemos, ¿verdad? Amén. Amén. Eso. Gloria al Señor Jesús. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mas estos le respondieron: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Bendito y alabado Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Padre Santo, qué hermosa es tu palabra, Padre.
Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tú pones el gozo en el corazón del hombre. Y Padre, nos sentimos gozosos, Señor, porque vemos tu mano poderosa, porque vemos cómo tus promesas se cumplen, porque tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros, porque tu palabra dice que donde dos o más estén en tu nombre, ahí estarás tú. Y tenemos la plena certeza de que estás con nosotros. También, Padre, nos gozamos con tu presencia, porque ese gozo en el corazón que tú pones no lo quita nadie, porque no nos lo da nadie más que tú, Señor. Gracias por tu hermosa presencia. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, que me limpies completamente para que tu palabra, Padre Santo, sea hablada con de nuevo. Úngeme, úngeme doblemente con tu Santo Espíritu y sella mis labios. Sé tú el que hable y no sea yo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Tomen asiento, por favor. Mire, después del desayuno, Jesús habló directamente con Pedro. Pero hay algo que me llama un poco la atención. Antes, Jesús ya se le había presentado a Pedro después de la resurrección. Tenga claro lo que estamos leyendo. Acuérdese que Jesús ya había resucitado y se le aparece a sus discípulos. Pero antes, si usted va conmigo al libro de Mateo en el versículo 34, se dará cuenta que ya se le había aparecido también, ya se había presentado o ya había hablado con Simón. Porque en el 34 de Lucas, ¿dije Mateo? No, Lucas, perdón, 24:34. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ya se le había aparecido a Simón antes. Entonces, ¿qué hablaron o qué dijeron, qué platicaron? No lo especifica en la palabra de Dios. Pero sin embargo, le habla aparte cuando ya están juntos, como leímos hace rato, cuando se le aparece a los 7 discípulos, y le habla, no le habla aparte, sino le habla exclusivamente a él. Estaban, acuérdese, ubíquese por favor. Estaban 7 apóstoles, estaban alrededor, estaban todos juntos, porque siempre andaban juntos. Y Jesús se dirige directamente a Pedro. Pero lo interesante es esto, que le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La pregunta es esta: ¿por qué le dice Simón, hijo de Jonás? Acuérdese que anteriormente, ahora sí, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 17, del 15 al 18, le dice, acuérdese de esta conversación, le dijo: ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya no le decía Simón Pedro, ya no le decía Simón, hijo de Jonás, le decía Simón Pedro. Sin embargo, aquí le dice Simón, hijo de Jonás. Posiblemente le decía hijo de Jonás, es decir, se lo decía con tanta pompa delante de los hermanos, delante de los discípulos. Tal vez porque él había o no había sido lo suficientemente piedra cuando lo negó 3 veces. Sin embargo, aquí lo que hace es una mención, o al menos Juan hace mención de que le dice con mucha pompa, le dice con mucha pompa, Simón, hijo de Jonás. No le dijo Simón Pedro. Entonces, ¿qué era lo que trataba de decir? Acuérdense que cuando le dijo Jesús, Simón, le dijo: Pedro, el diablo ha pedido zarandearte, pero yo he rogado a ti para que no te falte la fe. Y tú, una vez vuelto, confirma
a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo? Que una vez de haber pasado la prueba, le dijera a los hermanos, o que constara a los hermanos, ¿de qué? De que Dios lo había fortalecido en la fe al haber pasado esa prueba. Entonces, hace mención ahora que están juntos, precisamente, la mención no es directamente a él, hace mención para todos los demás discípulos. ¿Para qué? Para que se den cuenta que Dios siempre estaba con él y que siempre le ayudó a pesar de todas las cosas que pasaron, y que estaba mostrándole la debilidad del hombre, de nosotros, cuando actuamos como hombres sin contar con el consejo de Dios, con el consejo de Cristo Jesús. Regularmente nos equivocamos. Siempre nos equivocamos cuando nosotros actuamos por nuestra propia cuenta sin considerar las consecuencias, porque Cristo está siempre con nosotros y Él quiere que dependamos de Él. Y nosotros, al tomar decisiones sin contar con Cristo Jesús, estamos diciéndole automáticamente que yo puedo solo. Y eso no es cierto. No podemos, hermano. No podemos. ¿Qué era lo que estaba tratando de decir? Lo repito. Le dice con toda pompa, como dijimos ahorita, le dice, me amas, pero no solo le dice me amas, le dice, me amas más que estos. Ahí estaban ellos. Es como la pregunta que te hace a ti en este momento Cristo y te dice, ¿me amas más que estos? ¿Qué le responderías? Señor, tú sabes que te amo. Pero aquí lo interesante es que aquí no es para decirle, por ejemplo, a tu esposa o a tu esposo o así, te amo. No, porque ella no puede adivinar mis pensamientos, ni conoce mi corazón, pero Cristo nos conoce perfectamente. Y si contestas, te amo, debe ser con toda la sinceridad del mundo. Y lo importante aquí, mis queridos hermanos, es que Pedro reconoce que Dios, o sea Jesús, conoce perfectamente nuestra vida y nuestro corazón. Sabe lo que pensamos. Y le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pero, ¿a qué se refiere apacienta mis corderos? Mire, una de las cosas importantes de apacentar, la palabra apacentar es dar de comer a los corderos. Esto es, lo dice en un sentido figurado. ¿Quiénes son los corderos? En un sentido figurado dice, enseña a mis, en el original dice mi corderos. ¿Qué son los corderos? Los corderos, mis queridos hermanos, es la cría de las ovejas. Son los pequeños. Pero le dice, apaciéntalos. ¿Qué es apacentar? Es dar de comer. Esto es en el sentido figurado, hermanos. ¿Por qué? Porque les está diciendo, instrúyenos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, no solo de pan vive el hombre, es decir, para comer, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra de la boca de Dios? La palabra de Dios. Quiere decir que si la pregunta te hace a ti en este momento, ponle tu nombre, ¿me amas más que estos? Entonces, apacienta mis corderos. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, querido hermano, que hay pequeños, y no solo de edad ni de estatura, sino pequeños en el conocimiento de la palabra de Dios. Y los corderos, hermanos, nosotros tenemos que enseñarles. ¿Por qué enseñarles? Tenemos que enseñarles e instruirlos porque queremos que ellos conozcan a Dios, que conozcan la palabra de Dios, que sientan el gozo y el amor de Dios y que tengan la confianza plena que nosotros como personas maduras en el Evangelio tenemos en que Cristo nos va a ayudar. Jamás Cristo nos dijo que nosotros no íbamos a sufrir.
Jamás me dijo Cristo que yo iba a llorar. No dijo que no iba a llorar. No dijo que no iba a sufrir. No dijo que iba a ser fácil. No dijo que iba a batallar. Pero sí dijo, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Es decir, no vas a estar solo. Él te dará el consuelo, Él te dará lo que necesitas, pero en este momento lo que está diciendo es que si tú amas a Dios, tienes que instruir, dar de comer a los corderos, como dijimos ahorita. ¿Y para qué es todo esto? Lo importante es que ellos conozcan la palabra, para que conozcan al Espíritu Santo, que es el que los puede guiar. Así como dice, así como decía, vaya conmigo al libro de Hechos. Miren lo que decía en el libro de Hechos. El 28:20. Dice el Hechos 28:20. Dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es la idea que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro? ¿Por qué le hizo tanta pompa delante de todos? ¿Para qué? ¿O por qué? Porque quiere, aparte de que cuando le dices me amas, apacientas, le está diciendo si me amas, entonces acepta que tienes que cuidar y dar de comer a mis pequeños corderos. Y esta es una llamada de atención para nosotros también, porque nosotros nos preocupamos por nosotros mismos y no está mal, pero tenemos que preocuparnos por los demás, porque Dios nos bendice grandemente. ¿Pero qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Tienes que ser bendición para los demás. Estás recibiendo bendición de Dios. Tu corazón debe estar dispuesto a hacer bendición a los demás. Y como les dije, los corderos, mis queridos hermanos, son muy fáciles de engañar porque son muy dóciles. A los pequeños en el Evangelio son dóciles. Tú le dices, Dios te va a castigar y si haces esto y lo asusta, ¿verdad? Pero ese es el problema, que a veces pueden ser engañados fácilmente y llevados por un camino equivocado, por un camino de maldad. Pero la responsabilidad de nosotros es precisamente instruir, enseñar. Pero para instruir y enseñar, nosotros tenemos que ser primero instruidos en la palabra de Dios y también debemos de ser enseñados en la palabra de Dios. No solamente porque yo soy el pastor, ya no puedo, yo ya no me van a enseñar. Están muy equivocados. Yo necesito mucha enseñanza y necesito mucho escudriñar la palabra de Dios para que Dios salga a mi corazón para poder pregonar la palabra del Señor. Pero no solamente yo, usted también. Esa es la responsabilidad. ¿Cuál? Que yo debo de ser bendición a ustedes, pero ustedes también tienen que ser bendición a los demás, incluyéndome bendición para mí. Y de verdad, ustedes son una bendición grande para mí. De verdad se lo digo. Oran por mí, bendito sea el Señor. A mí las cosas me salen gracias a las oraciones suyas y gracias a que yo también trato de disciplinar en la palabra de nuestro Señor. Y luego fíjese, mi querida hermana, esto es muy interesante porque uno de nosotros o cualquiera de nosotros caemos a veces en problemas y en tentaciones, pero nosotros debemos estar dispuestos. ¿Por qué? Porque es importante en que nosotros nos enseñemos no solo a leer las escrituras, tanto ellos como nosotros debemos escudriñarlas y meditar sobre ellas. Escudriñarlas. ¿A qué me refiero con escudriñarlas? Es estudiarlas, es ver, es compararla. Es decir, aquí dice que no debo de hacer esto o que hizo esto y le fue mal. ¿Qué me está diciendo? Que yo no lo debo de hacer, pero yo debo de aplicarlo a mi vida. Oye, espérate, yo no puedo hacerlo, no lo debo hacer, porque la tentación está a la flor de piel, está luego aquí. Mire, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vaya conmigo, mire la seguridad que nos da
la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por la necesidad que tenemos de escudriñar la palabra de Dios, nos da la seguridad de identificar lo que es bueno, lo que es malo y lo que es mejor. Dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aparentemente les va a ir bien, pero luego les va bastante mal. Porque nosotros a veces decimos, bueno, yo estoy seguro que a usted también le ha pasado. Y usted dice, bueno, pero si hace muchas maldades, esta mujer ya ves cómo es, y le va bien ahorita. Pero mire lo que dice la palabra. Dice que les llegará destrucción repentina. Ahorita están bien, entre comillas. Y además usted no sabe cómo vive. Pero al rato todo cae y todo se sabe. Por eso es lo importante. Y también le vuelve a decir, mis queridos hermanos, le vuelve a decir en el versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 2 veces. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Aparentemente es la misma pregunta, no lo es. Dice, pastorea mis ovejas, a los adultos. ¿Y qué es pastorear? Pastorear es mostrarles el camino, cuidarlos, llevarlos a los pies de Cristo, porque aquí está hablando en sentido figurado. Tenemos que, cuando pastorean el ganado, les muestran el camino por donde caminar, los cuidan, los llevan hasta la majada, los llevan hasta donde hay comida. Y para nosotros es cuidarlos, llevarlos a los pies de Cristo, que conozcan cada vez más el amor y la misericordia de Dios. Porque qué hermoso es el Señor. A la gente, cualquiera que no conoce al Señor, no lo entiende. No lo entiende. Pero nosotros vemos tantas bendiciones y qué hermoso es, sinceramente, vivir tan a gusto, con tanta paz en nuestro hogar, con tanta paz en tu persona, que sientes el gozo. Ese es el gozo, la paz que pone Dios en tu corazón. ¿Tengo problemas? Sí, tengo problemas. Los tengo de todos tipos, pero siento paz. Dios pone paz en mi corazón, que es lo más importante, porque teniendo paz, mis queridos hermanos, sobrellevamos la vida o llevamos la vida contentos, a gusto, gozosos, y ese es lo más importante. Las ovejas, hermanos, las ovejas regularmente se descarrían muy fácil y todos sabemos y conocemos los peligros que corren las ovejas con el lobo. ¿Cómo lo compararíamos nosotros? Lo comparamos de esta manera. Usted sabe perfectamente bien que salirse de la voluntad de Dios lo va a llevar a un problema grave. Y usted sabe que todo en esta vida se paga. No hay cosa que no vaya a pagar. Todo se tiene que pagar, mis queridos hermanos. Pero el Señor es tan grande que cuando nos separamos de Él y que andamos fuera, o a veces nos trae con lazos de amor. Pero si somos tercos, nos trae con vara, nos trae a varazos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, el que ama al hijo lo disciplina, y el que no lo disciplina es hijo bastardo. Pero nosotros amamos a nuestros hijos, amamos también a nuestros hermanos, y esto es lo que nosotros queremos, que estemos juntos todos alabando al Señor, que todos disfrutemos de la paz que Dios pone en nuestro corazón, que todos disfrutemos también que el Señor está con nosotros. Y ese es el problema que también sucede con nosotros. Nosotros nos descarriamos. Si va conmigo a Primera de Pedro, fíjese lo que dice Primera de Pedro 5:8. Y tenga mucho cuidado porque nosotros sabemos. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Se fija? Nomás está esperando que nos desvíe, para que nos desviemos tantito para atacarnos, para devorarnos. Y debemos de estar nosotros conscientes del peligro que corremos al hacer esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que nosotros debemos de ser bendición a los demás. Pero ¿cómo puedo ser yo bendición a los demás si estoy perdido? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo hablar con los demás si no escudriño mi palabra de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo si no tengo la guía de Dios? Por eso la importancia de que usted y yo nos sigamos instruyendo en la palabra del Señor para que podamos salir adelante. Porque mire, la palabra aquí le dice, sed sobrios. Sed sobrios es estar consciente de los peligros que corremos cuando nos escapamos de la voluntad de Dios. Esto es ser sobrio, es estar atento, es estar alerta. Y no solamente usted. Acuérdese que nos está diciendo que cuidemos, que protegemos a los demás. Debemos de estar alerta no solamente de mí, sino de los demás. Sobre todo, mis queridos hermanos, de nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos, porque duelen mucho los hijos, mis queridos hermanos. El hijo tú tienes un hijo, sufre, tú sufres. Aunque sea cabezón, tú sufres. Dios lo va a traer con vara. Dios lo va a traer con vara si no quiere. Pero tú sufres. Y aunque tú no quieras, vas a sufrir. Pero jamás dijo el Señor que no íbamos a sufrir, acuérdese. ¿Pero qué dijo? Yo estaré contigo. No te preocupes. Tráelo, Señor, por favor. Y Él lo va a traer. Y a veces nosotros cometemos un error al desesperarnos. Es que me urge que ya me lo traiga. No, te urge, pero el Señor tiene su tiempo. Tiene que dejarlo caer. Tiene que dejarlo pasar por espinas para que empiece a madurar, para que entienda que fuera de Dios no hay nada bueno. Así que no te desesperes, mi querido hermano. Todo llega conforme al tiempo de Dios. Pero también nos dice velad, ¿verdad? Velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y velar es estar en oración constante para no entrar en la tentación. Usted se acuerda que nuestro Señor Jesucristo estaba orando y le dijo a unos discípulos que traía, dijo, espérenme aquí mientras voy y oro y regreso, y regresó y los encontró dormidos. Y vaya conmigo al Mateo 26, 40, 41, para que se acuerde. Miren, le dijo, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo, no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Y qué le dijo? Velad y orad. Le repite lo mismo, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que les estaba diciendo a los apóstoles? Miren, los apóstoles andaban con Jesús. ¿Qué les dijo? Velad y orad. ¿Cómo la tentación, aún estando con Jesús, la tentación se les vino? ¿Qué pasó con Judas Iscariote? ¿No era uno de los 12? ¿No le dio poder para sacar demonios? ¿No le dio todo? Imagínense, cayó en tentación. Nosotros estamos más propensos a caer en tentación. Pero bendito sea Dios que nos ha dado su hermosa palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar en Él y orar para no entrar en tentación. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dijo el versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro sabía y entendía que Jesús conocía perfectamente el corazón, porque él ya había vivido una experiencia amarga
cuando le dijo, yo moriré por ti. Y le dijo, de cierto te digo que no cantará el gallo 3 veces, dos veces cuando ya me negaste. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que estaba tratando de decirle? Era el mismo problema. Él quería hacer sus cosas por su voluntad. No es la voluntad de él. Tiene que ser la voluntad de Dios. Dios es el que nos protege. Por eso las decisiones importantes se deben de tomar consultando no la almohada, consultando a Dios, hermanos. Esto es lo más importante. Dice, apacienta mis ovejas. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos de su palabra, porque su palabra es muy importante. Nosotros a veces pensamos que ya lo sabemos todo. Decimos, sí, ya lo sabemos. No, hermanos, no lo sabemos todo. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted está preparado para toda buena obra, mi hermano. Y tenemos que hacer lo que Dios manda que hagamos. Y hermanos, después de que nosotros hayamos preparado todo esto, ¿cuál es la buena obra? Es la buena obra a la que se refiere aquí en los versículos que estamos viendo. Es después de que nosotros aprendamos la palabra, la apliquemos a nuestras vidas para poder enseñar a otros. Porque enseñando a otros es la forma que nosotros podemos ser bendición a los demás. Y esto es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y mire, hermano, una de las cosas importantes de enseñar a otros, como dice Mateo, que ya lo habíamos leído, Mateo 28, 20, es muy importante, mi querido hermano, que nosotros, precisamente para que nosotros podamos ser abiertamente verdaderos cristianos, necesitamos practicar, escudriñar la palabra de Dios, pero sobre todo la oración. La presencia de Dios en nuestra vida es muy importante, muy importante. La presencia de Dios en nuestra vida es importante. Y entonces, hermanos, después de haber leído todas estas 3 preguntas que le hicieron a Pedro, que Jesús le hizo a Pedro, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿O para qué se las hizo? ¿Para qué le hizo las 3 preguntas? Porque aparentemente le preguntó lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Para qué? Precisamente, mi querido hermano, para que él se comprometiera a hacer bendición a los demás. Lo que Dios quiere es en apacentar, en apacentar y en pastorear. Lo que quiere es que él se comprometa a cuidar, a proteger, a enseñar el camino a los demás. De esa forma va a ser bendición a los demás. Y esto es la exhortación de cada uno de nosotros, para nosotros, como dice el Señor Jesús. Para nosotros, hermanos, es exactamente lo mismo. Preparémonos en la palabra de Dios, sigamos con fe la oración para que seamos bendecidos y para hacer bendición a los demás. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Bendito y alabado Padre Celestial. Nuevamente, Padre, hasta tu trono de gracia por esa sangre preciosa que tu Hijo Jesucristo derramó en el Calvario es que nos podemos acercar. Padre, qué gran bendición y qué hermosa es tu palabra, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Gracias, Padre bendito, porque tú nos fortaleces, porque tú pones el querer como el hacer en el corazón del hombre. En el nombre de Jesús, yo te suplico, Padre, que tú nos sigas bendiciendo, Padre bendito Dios. Pero algo muy importante, Señor. Todos
aquí que estamos presentes, tenemos necesidades y tenemos peticiones y también tenemos acciones de gracias. Y en este momento, Padre, aunque no sean expuestos, tú conoces nuestros corazones. Te suplico en el nombre de Jesús que tú revises nuestros corazones y que todas estas peticiones que nos causan tristeza, que nos causan coraje, que nos causan envidia o que nos causan trastornos, quítalas, Padre bendito. Te las entregamos ante ti todas estas peticiones y todas estas acciones de gracias, pidiéndote que tú abras los cielos, Señor, y nos llenes y abundes de bendiciones, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendice cada familia aquí representada. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Amén, amén. amén.